Marcó del Pont. Mercedes fue presidenta del Banco Central. Además de ser presidenta del Banco Central, creo que 2013-2015 fue la gestión, ¿no? ¿O fue de antes? Yo fui presidenta, de principios de 2010 a 2013. Al 2013, y antes estuve como presidenta del Banco Nación. Muy bien. Mercedes, además es una economista de larguísima trayectoria. Bueno, larguísima. Queda mal porque uno... Y es larga ya, Ernesto. Es larga ya. A la cual conocí en los programas que hacíamos en la década del 90, donde ella venía y era de las pocas voces que decían esto va mal, esto está haciendo las cosas mal. Yo me acuerdo, tengo muy clara la presencia de tu aparición en el programa que conducía en ese entonces la Nata. Ella entró diciendo recién, che, todo el agua que pasó bajo el puente desde entonces, sí, pasó una vida en estos últimos 15 años para todos nosotros, donde cada cual fue tomando posiciones a veces extremadamente distintas, a veces qué sé yo, buscando cada cual el camino según sus valores. Así que a mí me alegra mucho que estés acá, Mercedes, realmente, ¿eh? Yo estoy muy contenta. Es cierto, pasó mucha agua bajo el puente. En esa época la Nata era el enemigo número 1 de Clarín y nosotros criticamos al neoliberalismo. Y otra vez otra vez estamos más o menos en una... A ver, te está sonando el celular. Sí, me está sonando el celular. Le están preguntando desde el Banco Central, ¿qué hacemos con el helico y Mercedes? A ver, nosotros estamos haciendo una serie mientras Mercedes apaga el celular, una serie de entrevistas tratando de entender qué es lo que está haciendo el gobierno y qué ven distintos economistas que tienen posiciones distintas respecto de este momento puntual. Las preguntas que siempre disparamos al principio es decir, bueno, asumió una nueva conducción del Banco Central ante un desafío enorme que tiene un elemento inmediato muy desestructurante y después elementos que son más a mediano plazo si este primer elemento se controla. El elemento desestructurante fue la evolución del tipo de cambio, del precio del dólar, que fue el elemento central que desorganizó la vida de todos este año. El gobierno aparece con un plan monetarista, o el Banco Central, diciendo vamos a secar la plaza y con eso vamos a controlar el dólar, aunque después cause recesión. Entonces la pregunta es, primero, si de esta manera se va a controlar el dólar en el corto plazo, si en el mediano plazo esto genera una bomba de tiempo nueva que en lugar del EVAC se llama el ELIX, o se puede manejar en proporciones más o menos que se puedan manejar, y si hay alternativa a este plan que está haciendo el gobierno en este punto en particular. Mercedes. Bueno, yo creo que respondiste parte de esos interrogantes. Esto se parece mucho a lo que en su momento empezó haciendo con la misma visión monetarista el Banco Central de Sturzenegger con las LEVAC, que era la forma de tratar de contener el dólar, de esta gran timba financiera que se transformó la Argentina, atrayendo dólares para que vinieran a especular a la Argentina, porque la lluvia de dólares que ellos esperaban de inversión no ocurrió, y los únicos dólares de los que disponían eran los dólares financieros, los dólares especulativos. Se fue armando la de las LEVAC con estas tasas que son inconsistentes con la actividad productiva. Esto desde el principio, este fue un programa económico siempre. Decíamos que esto es... Hace mucho tiempo que nos conocemos, pero esto es muy parecido a lo que discutíamos en los 90 en términos de lo que son los parámetros de la política monetaria neoliberal y ortodoxa y de la política de ajuste. Y se logra calmar el dólar circunstancialmente a partir de estas tasas de usura del 70 y pico % que está pagando hoy por las LELIQ. Entonces, es una tranquilidad que a mí sí me sigue impresionando como... Los argentinos respiramos con tranquilidad porque, bueno, el dólar durante 5 días no aumentó o bajó un poco. La contracara de eso es olvidémonos del crecimiento, olvidémonos de generar empleo, olvidémonos ni hablar ya de la cuestión de la equidad, pero también olvidémonos de que esto es sustentable, porque esto no es sostenible en el tiempo. Porque lo que está tratando de hacer el Banco Central es obviamente secar la plaza, pero también que vuelvan a los argentinos y los del exterior, pero fundamentalmente los argentinos, a meterse en pesos un tiempito más. Ahora, ¿qué está pasando mientras tanto con las raíces del problema del sector externo? Y las raíces del sector externo tiene que ver con el desequilibrio comercial, que por ahí se está achicando porque cuando hay recesión no crecen las importaciones, pero lo que está vivito y coleando es el problema de la fuga.
Cuando miramos los datos del sector externo de estos primeros de este año, en realidad la principal fuente de demanda de dólares es la fuga de capitales. Entonces, volviendo a los 90, ¿sí? Otra vez la Argentina se está endeudando únicamente para viabilizar la fuga, no para mejorar su capacidad de repago. Entonces, esto está atada con alambres, esta estabilidad cambiaria, porque el problema de la falta de dólares de la Argentina no tiene que ver con la cuestión fiscal. El problema de que el dólar se escape no tiene que ver con la cuestión fiscal. Y el gobierno y el fondo, ¿sí? Hoy muy condicionado por este superajuste que le impone el fondo, insiste en el famoso déficit cero, que está acentuando la recesión, la pauperización, la destrucción del tejido industrial, todo lo que estamos viviendo, y no resuelve el problema de la insuficiencia de dólares, ¿no? Jairo. Mercedes, si a vos te tocara estar de nuevo en el Banco Central en estos días, ¿vos volverías a un modelo más de restricciones al acceso al dólar como te tocó allá por el 2011? ¿Crees que eso no sería útil? ¿Crees que igual la fuga se produciría? En aquel momento, a pesar de poner límites a la compra de dólares, igualmente las reservas caían. ¿Vos crees que el mecanismo es poner algún tipo de límite al flujo de dinero? No tanto como aquella vez, algo intermedio. Yo creo que si para discutir este modelo económico hay que discutirlo integralmente. No alcanza con decir, bueno, ahora restringimos la compra de dólares. Creo que lo que sí no se puede ser ingenuo. Sí, yo a veces advierto que hay sectores que dicen, bueno, hay que bajar rápido la tasa de interés. Está bien, si vos bajás la tasa de interés y no regulás la fuga de capitales, tenés una estampida. Porque hoy justamente lo que se está evitando es que haya más dolarización a través del atractivo de la tasa de interés. Entonces, si uno quiere volver a pensar en reglas de juego para un país que su prioridad sea producir y no especular, necesariamente tenés que discutir la apertura financiera, ¿sí? La desregulación de todo lo ingreso y salida de capitales. Tenés que discutir la desregulación cambiaria, porque la verdad, hoy que la fuga, la dolarización de ahorros de los argentinos, ojo, los argentinos no llegan a 4 millones de argentinos de empresas y personas en los peores momentos, hoy acompaña como la sombra al cuerpo. No llegan a 4 millones los que compran dólares, pero además de eso, dentro de esos 4 millones debe haber menos de 1 millón que compran cifras significativas. Absolutamente. Con lo cual, si vos pones un límite, no sé, cualquiera, $50.000 por mes, la inmensa mayoría de los que compran dólares pueden seguir comprando dólares. Hay un pequeño grupo de algunos decenas de miles que van a tener algún límite, pero eso no tiene... Lo que pasa que es loco, la verdad, si realmente queremos discutir, yo a veces me siento una troglodita con esto, pero si uno mira, porque siempre los economistas que discutían la cuestión del desarrollo siempre decían, bueno, para el desarrollo hay que cambiar la estructura productiva, tiene que ser una estructura productiva más industrializada. Pero cuando uno mira la Argentina en el contexto de lo que está pasando en el mundo lo que está pasando hace 40 años, que lo que hegemoniza todo es el negocio financiero. Entonces, pensar que nosotros resolvemos la restricción externa si no garantizamos que el ahorro, el excedente que se genera en la Argentina se quede y se reinvierta en la Argentina, estamos en problemas. Entonces, mirar la cuestión de la restricción externa ya no es solamente el desequilibrio externo comercial, ya no es solamente el tema de la deuda, es también el tema de la fuga. Entonces vos decís, ¿por qué esos cálculos que vos hacés, le dejamos 500? Nosotros los hicimos también, esos cálculos, es decir, bueno, si le dejamos comprar $500 ahora, $500 a 1 millón de argentinos son 500 millones. 2 millones de argentinos son 1.000 millones por mes. 4 millones de argentinos son 2.000 millones por mes. O sea, 40.000 por año. Entonces, no te alcanza. Tendrías que salir. Lo loco es esto, que a veces es que uno tendría que salir a tomar deuda, porque no estamos generando dólar genuino, para bancar esa fuga de capitales. Yo creo que hay que discutirlo. Y vos decías, se puede hacer otra cosa. La verdad es que el neoliberalismo tiene esta cosa de decir, esto es lo que toca, esto es la globalización, el gobierno lo está diciendo, sufran, esto es un sacrificio, pero no se puede hacer otra cosa. Claro que se puede hacer otra cosa, siempre se puede hacer otra cosa. En ese punto, Mercedes, uno podría mirar estructuralmente los problemas de Argentina y decir, bueno, como vos decías, hay que mirar todo el modelo. En el modelo anterior, en un momento
de otra política económica se terminó con, si querés resumirlo, con el cepo, con brecha cambiaria, igualmente caían las reservas. Y ahora con la otra biblioteca terminamos en el Fondo Monetario Internacional con ultraortodoxia monetaria y también fuga de capitales. Yo te voy a decir una cosa, una diferencia enorme. Yo podía decidir el tipo de cambio de la tasa de interés del Banco Central con esas regulaciones. Ahora la decide el mercado. Cuando vos desregulás todo, ¿sí? Cuando vos desregulás el mercado pero cambiario... el dólar informal no lo decide el mercado el dólar mercado, sí, está bien, pero los precios, y eso lo tuvo que aprender Prat-Gay, los precios no se ajustan con el dólar ilegal. Los precios se ajustan, lo vivimos cuando se liberó todo, se ajustan con el dólar legal, el dólar que se transa todos los días en el mercado oficial, ¿qué por dónde se ajusta? Que es el dólar que saltó un 100 y pico %, ¿sí? ¿Y por qué saltó un 100 y pico %? Fundamentalmente por la presión de la fuga. Entonces, me parece que sensatamente eso lo tenemos que discutir en un contexto mucho más global, pero yo estaba mirando la experiencia, siempre ver, bueno, la experiencia internacional. En los últimos meses, frente a esta guerra comercial que ha habido entre Estados Unidos, China, etcétera, etcétera, están pasando cosas, los países no se quedan quietitos cuando estas circunstancias internacionales. Por ejemplo, Turquía acaba de decidir que todas las operaciones de compra de vivienda, de contratos, etcétera, etcétera, frente a la presión que está generando... Se hace en pesos. Se hace en liras. En liras. Claro. En liras, no en pesos, todavía no. Eso sería un milagro. Todavía no. En Avisen cuándo. Avisen cuándo buscamos un vuelo de Turkish. Era como cuando Cavallo decía que iba a Estados Unidos y le cambiaban un peso por un dólar. Bueno, Rusia acaba de decir más o menos lo mismo. Rusia acaba de decir, miren, la verdad que frente a esta guerra comercial, bueno, nosotros vamos a hacer más operaciones en rublos. Entonces, estas cosas las tenemos que discutir. Sinceramente, son tema tabú, pero si no entendemos que, primero, que se puede hacer otra cosa, que siempre en economía hay opciones, siempre en política hay opciones, pero en economía siempre, y que esas otras cosas tienen que volver a pensar en reglas de juego que privilegien a la producción. Es tan sencillo como esto. Hoy estamos viviendo, y vuelvo a lo que vos preguntabas al principio, un equilibrio absolutamente inestable, donde el trabajo sucio, sí, que ha hecho la devaluación, es brutal. Porque te pulverizó el salario, no solamente en dólares, el salario medio en dólares, te lo pulverizó en capacidad de compra. Ya nadie habla. Uno lee el memorando del fondo, uno escucha el discurso del ministro de Economía. Ya no se habla de economía. Del nuevo presidente del Banco Central. El presidente del Banco Central dio su primera conferencia de prensa, habló todo el tiempo de bajar la inflación. En ningún momento hizo mención al crecimiento. Y cuando le preguntaron por el crecimiento, dijo, no, ese no es problema del Banco Central. Falso. Es problema del Banco Central. Mercedes, a ver, antes de despedirte, te quiero... todo el tiempo que vos hablabas, a mí me daba ganas de preguntarte algo que te voy a preguntar al final, pero quiero explicar la pregunta un segundito. A mí me parece que cualquier persona que se sienta acá con nosotros a charlar y explicarnos sus ideas, tiene derecho a hacerlo más allá de lo que uno pueda preguntarle sobre su propia gestión. Porque si no, no puede hablar nadie. Es decir, no podría si uno tuviera una visión crítica a lo que hiciste vos, no podías hablar vos, y después no podría hablar Lustó, que estuvo, y después estuvo López Murphy, y después estuvo Machinea, y es parte de la gente que está trabajando en estos temas, que en algún momento tuvieron función pública, y la función pública en la Argentina es muy difícil. Y entonces, en la Argentina, y supongo que en cualquier lugar del mundo, es difícil, siempre hay frazadas cortas, siempre hay hechos imprevistos, siempre hay internas, siempre hay... Lo que te quiero preguntar, más allá de que no tiene que ver con tu gestión, una cuestión más general, y quiero ver cómo lo ves con total sinceridad. Vos me decías, mirá lo que pasa en Brasil, qué terrible, estamos volviendo a momentos como oscuros en la historia de América Latina. Vos metías a Argentina en esto, bueno, uno podía meter a otros países y una corriente general que hay en el mundo. Y lo que te pregunto es, en toda esta discusión uno escucha a los sectores que se reivindican como del campo popular un discurso de mucha victimización. Quisimos hacer esto y hubo un ataque muy violento, etcétera, etcétera, que de repente pasa esto, que el Poder Judicial, que los medios de comunicación, es el discurso dominante que uno... ¿Cuánto lugar le das a los errores propios? En que, no sé, que Brasil derive en Bolsonaro, que la Argentina derive en Macri. ¿Le das lugar? Claro que sí, claro que sí. Yo le hago mucho lugar a la capacidad crítica sobre las cosas que nosotros no hicimos y que llevaron a que en el año 2011 nos quedáramos sin dólares. Todas las regulaciones que se hicieron posteriormente era porque a la Argentina le faltaban dólares. Y ahora creo que más que nada, después del triunfo de Macri, de lo
que está pasando en Brasil, tenemos que discutir seriamente qué está pasando con la política, cómo nuestro discurso no cala y que hay otra urgencia por interpretar esos sentimientos, no enojarse. Yo me enojo, digo, ¿qué está pasando con la humanidad, con estos cambios y estos, ¿no? Nos sorprendíamos por Trump, después tuvimos a Macri y ahora tenemos a Bolsonaro. Quiero decir, yo hago enorme autocrítica en términos políticos para haber generado esta distancia. Y creo que hacia adelante, si nosotros queremos volver a tener un proyecto de unidad en torno a las ideas y a los ideales del crecimiento, la inclusión, la equidad, necesariamente la discusión fundamentalmente es política, no de diagnóstico económico. Yo creo que en economía lo importante es saber, y para los que nos escuchan, que siempre que se puede hacer otra cosa, que esto no es inevitable, que esto es una opción deliberada de política económica, que este es un programa estándar del fondo, que sabemos cómo termina, pero nosotros tenemos que construir hacia adelante, sobre todo de cara al 2019, una alianza sectorial, social, de clases, que capaz de confrontar con este neoliberalismo, y para eso hay que llegar a interpelar a la sociedad. Ese es el desafío enorme que tenemos hacia adelante, enorme. Mercedes Marcó del Pont, expresidenta del Banco Central, estuvo con nosotros. Va a estar muy a menudo, la verdad que muy agradable que hayas venido y bueno, seguiremos charlando. ¿Vos querías decir algo? No, simplemente en esta última reflexión que hace Marcó del Pont, ¿a quién imagina como líder de ese acuerdo social político de cara a 2019? Yo creo que hay que pensar más en los contenidos del proyecto. Creo que en esta cosa, además de incluyente, de definir bien cuáles son las líneas con las que vamos a plantearle a la sociedad un proyecto superador, que no es volver a la política del 2003 hacia el 2015. Yo entiendo los proyectos, entiendo los programas, yo creo que pero siempre hay una persona. Yo estoy trabajando mucho con Agustín Rossi, estoy militando con Agustín Rossi porque creo que es un cuadro espectacular, pero siempre pensando en que tenemos que crear, que no se gana con el kirchnerismo, está claro, y que tiene que ser una alianza mucho más global, pero no solamente, esto para mí es lo más importante, porque si no, estamos mirando otra película. Más que una alianza con el PJ, con los gobernadores, con los intendentes, creo que la alianza tiene que ser con la sociedad, y eso supone un trabajo político de abajo hacia arriba que no se resuelve con una foto, con una firma de un memorándum, sino con mucho trabajo político, ¿no? Mercedes, gracias. Gracias. 9:50.